Me gustaría también comenzar poniendo una especie de una brevísima línea de tiempo, algunos hitos que me van a permitir luego plantear algunas interrogantes. Hace 200 años, se proclamó la independencia del Perú. Hace 28 años se logró la captura de Abimael Guzmán. Hace 27 años se promulga la Constitución Política de 1993 para la realidad peruana. Luego, hace 24 años se ejecuta el operativo Chavín de Huántar, que concluye con el rescate de rehenes que habían sido secuestrados por el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Hace 10 años, altos jefes de las Fuerzas Armadas fueron condenados a 25 años, como por ejemplo el general Hermosa Ríos y también el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Y hace 3 años, 4 años, pues el Fondo Monetario Internacional informó que el Perú había alcanzado su mayor crecimiento en la economía. Distintos hitos que dan cuenta de una aparente defensa de un sistema democrático. Esta breve línea de tiempo nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión para entrar al diagnóstico, al diagnosis. El evento plantea la prognosis, pero quizás la prognosis ya sea el evento que se está viviendo en la estructura social hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación de la realidad sociopolítica? ¿Cuál es la situación de la ciudadanía? ¿Cuál es el estado de la democracia en el país? Consideramos que esta es una cuestión fundamental, ¿no? Y que nosotros construimos en forma de pregunta para empezar a reflexionar sobre ello y a ir mostrando alguna evidencia. Lo que tenemos aquí es parte de la realidad sociopolítica, parte de la situación de la ciudadanía y del estado de la democracia en el país en pleno siglo XXI y a 200 años de la proclamación de la independencia peruana. Y observando estos datos, aparece otra pregunta complementaria. ¿Y desde qué concepción ideológica se ha gestionado el Estado desde el punto de vista político? ¿Estos son resultados de la gestión del poder político de las derechas? ¿O este es el resultado de la gestión del poder político y de la implementación del modelo de desarrollo de las izquierdas en la realidad peruana, en la realidad política peruana? Mírenme. Cerca del 60% de los peruanos no saben qué es la democracia. Diagnosis. La prognosis la estamos viviendo en esta propia temporalidad, en esta coyuntura. Más del 56% considera que la democracia funciona mal. Y para más del 82%, la democracia funciona mal debido a los políticos. Más del 60% considera que en el Perú se respeta poco, se respeta nada, la libertad política. Y esto nos recuerda a los planteamientos de Stuka. Stuka decía que esta democracia debe de saltar en pedazos. Claro, él hacía referencia desde su concepción de materialismo histórico a que se trataba de una democracia liberal, una democracia burguesa, ¿no? Y respecto al régimen político, el 14% pues le da lo mismo si tenemos un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Situación de la ciudadanía política, situación del estado de la democracia, situación de una parte de la realidad sociopolítica del país. ¿Hacia dónde va la ciudadanía en el siglo XXI? ¿Hacia dónde marcha la institucionalidad en el Perú del Bicentenario? Bueno, los peruanos confían más en las Fuerzas Armadas, en los mecanismos de represión, en los mecanismos de seguridad, que en el Congreso de la República, que se asume desde la teoría política o desde la filosofía política o desde la sociología política como el seno en donde se discuten los problemas fundamentales del país con concepción estratégica para resolver problemas nacionales y cautelar los intereses nacionales. Esta es la realidad de la ciudadanía y de la institucionalidad en el Perú. Miren esa diferencia abismal. 70% de confianza para las Fuerzas Armadas, un debilucho 31% de confianza para el Parlamento, para el Congreso de la República, para el Legislativo. Veamos otros datos. ¿Hacia dónde va la ciudadanía y la institucionalidad en el Perú del Bicentenario? Bueno,
Los peruanos confían más en la radio y la televisión, en un 74%, y apenas un 30% en los partidos políticos. Es decir, estamos expuestos a una violencia simbólica nuestras mentes están siendo controladas por el poder comunicacional, y parte de esto lo ha mostrado también el colega Flores. Ciudadanía y democracia en el Perú del Bicentenario y del siglo XXI. 76% de los peruanos que consideran que la democracia no es importante están geográficamente ubicados en la sierra un 43% y en la selva más del tercio. O sea, hay una identificación espacial de la forma como se construye fenomenológicamente el fenómeno democrático, la realidad democrática. Respecto a las características más importantes de la democracia, el 35% considera que su característica más importante es para el respeto de los derechos de todas las personas. El 32% considera que es la libertad para expresar libremente las ideas. El 19% para elecciones periódicas, la quinta parte prácticamente para elecciones periódicas. Y solamente un 6% considera que la característica más importante de la democracia es una economía que asegure un ingreso y un salario dignos. Características que nos permiten situar al Perú del siglo XXI, al Perú al haberse cumplido el bicentenario de su proclamación de independencia. Habría que juzgar mucho sobre la categoría de independencia. ¿Independencia de qué? ¿Independencia de qué? Habría que recordar los planteamientos de Atilio Borón, habría que recordar también los planteamientos que están en las venas abiertas de Galeano y otros más, otros pensadores sociales. Otros elementos que consideramos también importantes son la confianza de la ciudadanía en distintas instituciones del Estado, ¿no? Entonces, en esta reciente coyuntura en el país, entraron en tela de juicio el rol, el desempeño de los organismos del Estado. Bueno, estos son los índices de confianza de la ciudadanía en los organismos electorales. Y aquí preguntamos, ¿los indicadores de confianza ciudadana en el sistema electoral legitiman intereses e intervenciones de poderes fácticos? ¿Es este un contexto de crisis estructural y crisis de legitimidad del poder? Esto lo publicamos a fines de mayo de este año, estos datos, ¿no? Este es el conjunto problemático de la realidad nacional. En el Perú del Bicentenario, más del 40% se percibe como una sociedad, ¿no?, que el principal problema es la corrupción, altos índices de pobreza, gravedad en la situación de la criminalidad, la falta de empleo, la deficiente calidad de los servicios de educación, los servicios de salud pública, la falta de cobertura de la atención en la salud pública, entre otros aspectos que se circunscriben dentro de este gran fenómeno que podemos denominar como la parte de la realidad nacional del Perú del Bicentenario y sus principales problemas. Es importante también ubicar en el contexto en el que estamos. Ya desde los fines del 70, inicios de los 80, Castel también empezó a presentar una diversidad de trabajos de investigación respecto al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Se empieza a hablar de la sociedad de red, se empieza a hablar en términos de Castel, de la sociedad red, se empieza a utilizar la categoría del tercer entorno en términos de Echevarría, o se empieza a hablar del denominado ciberespacio en los términos de Perry y Gibson. En la parte introductoria hice alusión a cómo las tecnologías de la información y comunicación han penetrado intensamente las estructuras sociales, culturales, educativas, económicas, etcétera, y que están configurando nuevas dinámicas en las prácticas del poder político incluso. Veamos estos datos. Hay un crecimiento importante, pero una distancia, si nosotros hacemos un análisis longitudinal en un periodo de tiempo corto, 5 o 6 años, estos datos corresponden al análisis 2013 al 2017, el acceso a la conectividad se observa que tiene una tendencia creciente. Tendencia creciente.
el tema de la conectividad. El equipamiento tecnológico ha tenido un descenso, pero no es que eso represente que la gente no usa tecnología, al contrario, lo que ha ido descartándose son las tecnologías convencionales, ¿no? Por ejemplo, tecnologías como la radio, como la televisión a blanco y negro y las tecnologías que se han ido implementando o adoptando mayor consumo son las tecnologías tipo los teléfonos móviles, los smartphones, los teléfonos inteligentes, ¿no? Y por otro lado, se observa un incremento también de la cultura digital, pero determinada por el acceso al Internet, por el uso al Internet, las formas de comunicarse por el Internet, el uso del Internet para actividades económicas, educativas y de otro tipo, y también para informarse o desinformarse, porque hay que también tener esa cuestión. En donde hay estructuras de información, existen también estructuras de desinformación. Y eso lo hemos visto en el contexto de la crisis. Si nosotros integramos estos datos, pues vamos a ver que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en este periodo de tiempo han tenido o muestran una ligera tendencia creciente. Miren, de 44.13% en el 2013 a 44.26% en el año 2017. O sea, ni siquiera 1 o 2 puntos de crecimiento, ¿no? De crecimiento. Si nosotros ponemos como el contexto para evaluar el ejercicio de la ciudadanía política en ese mismo periodo, vamos a encontrar lo siguiente. La institucionalidad se degrada. Hay una tendencia decreciente de la institucionalidad. Vamos a encontrar que la cultura democrática se ha convertido en una variable muy dura, muy rígida, no tiene movilidad. 49.12 en el 2013, 49.12 en el 2017. Y si nosotros revisamos cuál es el nivel de involucramiento, lo que Putman podría denominar el capital social, la participación social, la participación política, también tiene una baja tasa, menos del 4% de la ciudadanía tiene participación activa, y su tendencia es decreciente. La población cada vez participa menos. Esto podría ser explicado quizás por el modelo de poca solidaridad que promueve el capitalismo, el consumo, etcétera, etcétera. Si nosotros integramos estos datos, miren lo que tenemos. Cada vez es menos el ejercicio de la ciudadanía política. Y nosotros podemos plantear una serie de conjeturas informadas o una serie de supuestos o de hipótesis y decir que, bueno, existe algún tipo de asociación o de relación entre el acceso a las tecnologías de la información y el ejercicio de la ciudadanía política. Pues veamos esas correlaciones y tenemos lo siguiente. Miren, para poder, por ejemplo, esto de aquí, lo que nos está mostrando es una bajísima, o sea, las tecnologías de la información y comunicación han puesto énfasis en muchas otras cosas, pero menos en las cosas importantes, como por ejemplo el ejercicio de la ciudadanía política, fundamentalmente no contribuyen con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestra sociedad. Por otro lado, observamos también que la cultura democrática vinculada con el acceso a las TIC desciende. También observamos que el acceso a las TIC a nivel de la participación tiene una ligera tendencia creciente, pero si observamos los valores, miren, pues no es mucha la distancia entre 0,064 de coeficiente de correlación con 0,072 de coeficiente de correlación. Cada uno de estos valores representan las correlaciones para cada uno de los momentos o de los años de la variación de la correlación entre estas dos características o variables que se evalúan. Y si nosotros observamos la integración, miren lo que tenemos. Por un lado, que no existe correlación entre estas variables, o sea, no hay una correlación entre el acceso a tecnologías de la información y comunicación y el ejercicio de la ciudadanía política, y por lo tanto no podemos considerar o no podemos concluir de que el acceso a tecnologías de la información y comunicación contribuyen o tienen alguna vinculación con las formas de participación, de cultura democrática o de fortalecimiento de la institucionalidad en el país.